A partir de ahora con el alcalde de la comuna de Puente Alto, Germán Codina. Alcalde, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por este contacto. Hola, muy buenas tardes. Alcalde, parto preguntándole por lo que decía el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Decía, hay una situación de preocupación en la comuna de Puente Alto con un brote que se ha generado en una zona en específico. A ver si usted primero nos cuenta cuál es la información que usted maneja de esto. Bueno, primero decirle que se demoró el ministro en reaccionar y establecer la cuarentena que veníamos pidiendo hace tanto tiempo. Para que usted sepa, el hogar de adultos mayores ya tiene 51 adultos mayores contagiados con COVID y además 10 funcionarios también contagiados. Entonces, es una situación que a nosotros nos preocupa mucho. Cuando hablamos de la cuarentena, hablamos de la necesidad de establecerlo en la región metropolitana, lo planteamos junto al Colegio Médico. Bueno, es un avance que se esté determinando en una parte de la comuna, sí, donde hay más hacinamiento, lo entiendo. Sin embargo, quiero ser claro, creo que la cuarentena llega tarde, ya hay un foco instalado, y se hace muy difícil, obviamente, evitar el contagio en un sector tan complejo porque hay mucho hacinamiento. Ahí estamos hablando de viviendas sociales de 40 metros cuadrados, donde hay un solo baño, donde cuarentenar a la familia cuando algún miembro tenga coronavirus se va a hacer tremendamente difícil. Por eso, ese es el Chile real del que le hemos hablado tanto al ministro y tanto se demoró en decretar la cuarentena, pero igual la valoramos, creemos que es un avance en el sentido correcto. Estoy sin audio. Alcalde, sí, un avance en el sentido correcto y como usted dice, probablemente llega tarde. Yo no sé si usted lo deja tranquilo, que sea una cuarentena parcial. Y por otra parte, usted señala un problema que tiene Puente Alto, a diferencia de otras comunas, que es las altas cifras de hacinamiento. Si hay un vecino, en este caso, que pueda resultar contagiado, ¿va a tener la posibilidad, por ejemplo, de ir a hacer o a recibir su tratamiento de alguna forma si es que no estuviera grave, por ejemplo, a una hostal sanitaria, así como lo van a hacer algunos reos de la cárcel de Puente Alto? Bueno, justamente cuando usted ve ese tipo de medidas, le queda clara a la ciudadanía que es la Seremi de Salud, el Ministerio de Salud, el que tiene en sus manos, producto de la declaración del estado de excepción constitucional, la facultad de poder determinar la distribución de las personas en distintos recintos. Entonces, nosotros hemos pedido que se habiliten recintos. Finalmente, como municipio, igual nos hemos anticipado y hemos tomado algunas medidas, no sin tener algunas diferencias de opinión serias con el Ministerio. Entre ellas, por ejemplo, el gimnasio municipal ya está acondicionado con camas, con separadores y lugares donde podamos tener personas que en última instancia sea el mal menor antes de estar en lugares expuestos, complejos, en hacinamiento. También hay 3 consultorios, San Lázaro, San Jerónimo y Alejandro del Río, donde vamos a tener espacios ahí también para estar con personas que necesiten. Y lo otro es que nosotros hemos instalado containers que son refrigerados para poder de alguna manera disponer alimentos en buen estado para poder generar ollas solidarias, lo que la gente a veces llama ollas comunes, para poder alimentar y brindar ese apoyo, ese auxilio a familias que son de muy escasos recursos y que muchas veces son de comercio informal, que en este minuto no está en plenitud funcionando y por lo tanto necesitan que el municipio les dé apoyo incluso en comida. Entonces, quiero darle esa tranquilidad a muchos vecinos que están en esa condición y además también hemos dispuesto teléfonos especiales del municipio, por ejemplo, para que la gente pueda solicitar que la feria le haga llegar al domicilio frutas, verduras, abarrotes o útiles de aseo, y eso también es una ayuda que el municipio está financiando para que la gente pueda de esa manera evitar salir, y no solamente en el sector que está cuarentenado, también lo tenemos dispuesto en el resto de la comuna de Puente Alto. Pero lo que le quiero decir es, hemos ido disponiendo medidas desde el municipio para ir en ayuda de lo que está haciendo el Ministerio de Salud. Sabemos que es difícil, pero obviamente queremos colaborar con nuestros vecinos. Si me deja dar el teléfono, el 22-810-1691. En ese teléfono fijo, los vecinos pueden llamar para solicitar el envío a su domicilio
como le decía, de cosas de la feria, que además, dicho sea de paso, desde el día sábado solo van a funcionar sábados y martes, porque vamos a disminuir drásticamente la posibilidad de aglomeraciones en las ferias, además de, obviamente, con estas medidas que queremos que la gente entienda, que la feria puede llegar a su casa, no es necesario que ellos vayan a la feria. Alcalde, quiero profundizar en lo que veíamos hace algunos momentos desde el sector de Bajos de Mena, con un culto evangélico, donde un pastor habría realizado una ceremonia con una treintena de personas, estando él positivo de coronavirus, y eso ha generado una situación que es bastante riesgosa. Gente que está, por una parte, hacinada en un pequeño lugar, sin quizás todo el acceso que necesita a alimentos o a productos básicos, y por otra parte los vecinos que están ahí tratando de ayudar, pero que también pueden ser finalmente afectados. ¿De qué manera se va a enfrentar esa situación que podría generar un brote muy grande en ese sector de la comuna? Por eso es tan importante que en esta discrepancia que hemos tenido con el uso de la información, se entienda que los municipios tenemos nuestro sistema de atención primaria, que es parte del sistema global de atención pública en salud en nuestro país, y por lo tanto, perfectamente los municipios debiéramos poder tener a disposición la información de quienes están con COVID positivo. En este caso, recién el pastor, por lo que nosotros hemos ido informándonos, el día 4 de abril el ministerio le habría informado que él estaba con COVID positivo. Entonces, posiblemente, cuando realizó esta actividad de culto, él no estaba informado todavía por el ministerio de que tenía el COVID. Entonces, ahí justamente nos interesa que el Ministerio de Salud entienda que aquí se contraponen dos derechos fundamentales: la privacidad de la información, pero también se contrapone con el derecho a la vida, porque finalmente cuando hay vecinos que se pueden exponer a estas situaciones por desinformación, en realidad es su vida la que está en riesgo, es su salud la que está en riesgo. Entonces el Ministerio debiera abrir la llave de la información, trabajar en conjunto con los municipios. Tenemos que ser equipo en esto. Alcalde, pero usted no está de acuerdo con el ministro cuando dice que efectivamente eso se puede prestar para una discriminación enorme, tal como lo han vivido personas que trabajan en el área de la salud, que ni siquiera pueden estar en los espacios comunes, por ejemplo, de las comunidades, no los deja subir a los ascensores de los edificios. Al momento de dar a conocer esta lista, se pueden filtrar fácilmente los nombres y es más, puede generar incluso una alarma pública o colectiva dentro de una comunidad al saber que hay un vecino que está contagiado. Puede ser contraproducente para esa persona. ¿No está de acuerdo al menos en ese punto? Estoy de acuerdo con que hay un tema de prejuicios que es muy indolente, no se preocupa del dolor ajeno y solamente de manera egoísta se preocupa de lo que la persona puede sufrir, ¿me entiende? De a quien se está informando. Entonces, pero el hecho de que el municipio tenga la información no significa, primero, que se vaya a filtrar por parte del municipio, solo significa articular medidas de apoyo. Entonces, por ejemplo, le doy el caso, en Puente Alto, se contactan con nosotros dos padres que tienen hijos con discapacidad porque ellos tienen COVID positivo. Hay que ir a auxiliar a esos niños, hay que ir a auxiliar a esa familia. Ellos necesitan apoyo. Entonces, lo que a nosotros nos interesa no es tener información para publicarla, es tener información para articular esfuerzos, recursos que podemos disponer desde los municipios para apoyar a esas familias y también asegurarnos que en su entorno no se están desarrollando, por ejemplo, cultos como el que se produjo en ese caso, que ponen en riesgo a otras personas. Exacto. Alcalde, primero preguntarle si en términos de la decisión de decretar una cuarentena parcial, usted había sido informado antes se enteró a través de la conferencia de prensa del ministro Mañalich, y segundo, ¿cómo ve posible la fiscalización del cumplimiento de esta medida? Primero decirle que no me había enterado, no fue una decisión que se articulara ni se coordinara con nosotros como municipalidad, lo cual me parece un error, porque justo cuando estaba el ministro Mañalich hablando en la televisión me llamó el ministro Blumel, entonces por una oreja escuchaba al ministro Blumel y por la otra estaba escuchando al ministro Mañalich, pero también creo que esto es algo que yo he pedido durante mucho tiempo. Me gustaría que fuera de otra envergadura, pero también entiendo que hay que ir avanzando. Lo que le quiero decir es, nos podemos dedicar a criticar y perder el tiempo en eso, pero yo en este minuto como alcalde lo que he hecho es disponer servicios a los vecinos para que justamente esta cuarentena no se haga tan compleja de sobrellevar.
Ahora, ¿cuántos vecinos, si es que la comuna se divide en estas dos partes, alcalde, cuántos vecinos estarían confinados? Porque la verdad es que usted tiene a cargo una de las comunas con mayor cantidad de habitantes y asistir a todos los vecinos, además muchos de ellos trabajan al día para obtener de alguna manera recursos y vivir en el día a día, no van a poder salir. Ellos se van a quedar en sus casas en la medida de lo posible, si es que tienen para comer, para hacerlo bien simple. Claro, es una situación muy compleja de abordar. Por eso también es importante explicarle a la gente que esta cuarentena no significa que se cierren los supermercados, no significa que se cierren las farmacias, ni que las ferias dejen de funcionar. Lo que sí tiene que hacerse es respetar las reglas de funcionamiento. Entonces, nosotros, además de que funcionen supermercados y ferias, solo ferias los días sábados y martes, esos van a ser los días que van a funcionar, les pido a los vecinos que se informen de los distintos mecanismos que tenemos de apoyo. Uno, vamos a tener en distintos colegios y sedes sociales ollas solidarias para ir en apoyo justamente de esas familias que viven al día, pero que ya el impacto de la contracción económica les llegó. Porque yo hoy día, sin que haya cuarentena todavía, cuando camino en la calle, hay gente que me está pidiendo apoyo, bolsas de mercadería, distintos tipos de soluciones, porque ya les llegó la recesión económica. Entonces, eso es algo que amerita también, y este es un llamado al gobierno, entender que los municipios tienen que recibir una inyección de recursos para disponer justamente para enfrentar esta pandemia. Porque la gente, ¿qué es lo que sucede? Le pregunto a usted, Andrea. ¿A quién van a preguntarle y a pedirle la bolsa de mercadería, claro, la atención médica especial? ¿A quién le piden, no es cierto, el transporte o que de alguna manera les cocine? ¿Le van a pedir a su municipio? Entonces, por eso, cuando los municipios hemos dicho necesitamos más recursos, es porque los queremos usar en esto. Entonces, ¿y si qué el gobierno hay ahí, no alcalde? acelera el traspaso de recursos a los municipios no van a estar en condiciones de poder solventar todos los gastos que va a haber con estas cuarentenas. ¿Qué respuesta hay ahí? Porque sabemos que hay una desigualdad tremenda también entre las distintas comunas en relación a sus recursos y la capacidad que vayan a tener para enfrentar esta emergencia. Y además, ¿qué recursos tienen ustedes como municipio para proteger a sus funcionarios? Porque también hay funcionarios ahí que van a estar exponiéndose, llevando cosas, quizás cerca de personas que puedan estar contagiadas. ¿Tienen todas las medidas de seguridad para poder protegerlos a ellos? Mire, lo que usted está indicando es crucial, porque el día 31 de enero sostuvimos una reunión con el subsecretario Zúñiga, como Asociación Chilena de Municipalidades en el Ministerio de Salud, donde indicó que a través de los servicios de salud se iba a administrar los implementos de protección para los funcionarios, que el ministerio estaba haciendo las compras, que ellos eran los que iban a centralizar todo esto, pero al día de hoy entonces cuando las cosas no llegan adecuadamente y en cantidad suficiente, cuando nos quejamos, no es una crítica destructiva. Es porque el ministerio se había comprometido a que ellos iban a proveer todas estas cosas. Por ejemplo, mire, sacan ahora una reglamentación en que la gente tiene que usar mascarilla en el transporte público. Sí. Pero no se ha ni siquiera fijado el precio de las mascarillas. Lo primero que debieron de haber hecho, y lo pedí hace varias semanas atrás, era fijar el precio del alcohol gel, las mascarillas y los bienes de primera necesidad. Porque si no, en definitiva, se transforma en un buen negocio para alguien que acaparó mascarillas y este es el minuto de vender las caras. Entonces, este es el minuto en que el Estado tiene que sacar su autoridad con fuerza y proteger a los ciudadanos, sobre todo a los más vulnerables y a los que van a necesitar incluso que los municipios o el Estado les termine preparando la alimentación porque no van a tener cómo alimentarse durante estos días. Bueno, y también los recursos son escasos, las demandas van a ser muchas, alcalde. Y en cuanto a las mascarillas, bueno, está la opción, incluso antes de citar esta obligación de transportarse con mascarillas en todos los medios de transporte, definitivamente también tiene que ver con que la mascarilla puede hacerse de manera casera. Quizás ni siquiera se necesita ir a comprar una mascarilla y probablemente por ahí también está solucionado en parte ese tema. Ahora yo le quiero preguntar también por la responsabilidad que tienen algunos vecinos de asumir de alguna manera esta responsabilidad social de dar a conocer, informar, porque es imposible que los fiscalizadores estén en cada rincón de Chile, pero dar a conocer que efectivamente se va a realizar un culto, se está realizando un culto, se están reuniendo personas, se está celebrando un cumpleaños, por ejemplo. En ese sentido, ustedes también pueden contribuir para evitar que estas situaciones pasen. ¿Cuál es el llamado que usted le hace ahora a los vecinos de Puente Alto? Primero, con relación a las mascarillas, quiero decirle claramente que el nivel de efectividad de una mascarilla casera no tiene nada que ver
con aquellas que son las mascarillas aprobadas y testeadas, que son las recomendadas. Entonces, obvio que siempre va a ser mejor andar con una mascarilla casera, pero creo que la restricción de precios debiera de establecerse en nuestro país y sacarse los complejos ideológicos, ¿ya?, de una vez por todas. Porque hoy día la gente podría perfectamente en alguna parte comprarse una mascarilla si es que estuviera a un precio decente. Y en segundo lugar, el llamado a los vecinos es fundamentalmente mucha responsabilidad. Cuando uno ve que hay gente que no está respetando ni siquiera el distanciamiento, ¿ya? O hay gente que no respeta, por ejemplo, el horario que hemos colocado en la feria, de 8:30 a 11 de la mañana, solo adultos mayores, y más encima cuando los funcionarios o inspectores municipales le llaman la atención, los retan, es que no entendieron nada. Si lo que estamos tratando de hacer es proteger a la gente, es proteger su vida, proteger su salud y evitar que esto se transforme después en una tragedia mayor. Y lo otro es que hay situaciones que hemos ido reportando, que por ejemplo, el Sotero del Río va a tener solo 41 ventiladores mecánicos, siendo el hospital más grande de Chile con 1,5 millones de personas inscritas. Entonces, me gustaría que el ministro también de Salud entendiera que en Chile no tenemos suficiente cantidad de ventiladores mecánicos, porque el día 3 de abril, en el diario La Tercera, él dice que Chile tiene de sobra ventiladores mecánicos. Entonces, si tuviéramos de sobra ventiladores mecánicos, en el hospital más grande de Chile no habría solo 41, tendríamos 200 en el hospital más grande de Chile, por lo menos, ¿me entiende? Y en ese sentido, alcalde, ¿usted teme que la gente de la comuna de Puente Alto vaya a estar en desventaja en términos de la asistencia de salud que puedan recibir cuando esto se agrave, se agudice? Lo que estamos viendo en la Araucanía demuestra que nunca fuimos exagerados los alcaldes cuando planteamos la cuarentena y planteamos que se establecieran medidas mucho más restrictivas. Porque usted ve hoy día que ya se están peleando los últimos respiradores mecánicos, incluso en Punta Arenas creo que quedaba uno. Entonces, cuando empieza a llegar ese frío que se está instalando primero en las regiones del sur, a Santiago, obviamente se va a empezar a producir también una saturación de todos los espacios de atención que pueden brindar un respaldo a todas las personas. Yo sí siento, usted lo está diciendo muy bien, que mi gente de Puente Alto va a sufrir esto mucho por el hacinamiento, por las condiciones económicas y porque el Ministerio de Salud no tomó a tiempo las precauciones para proveer al Sotero del Río de todos los mecanismos necesarios para responder a toda la población que se atiende ahí. Yo lo dije hace 3, 4 semanas atrás, ¿por qué no usamos los aviones ociosos que LAN Chile tiene, que LATAM tiene en el aeropuerto? Les pagamos la benzina y la tripulación y que se vayan a buscar ventiladores mecánicos e insumos médicos al tiro a China. Tuvieron que esperar 3 semanas para mandar un avión de la FACH, ¿me entiende? Entonces, sí, lo que le quiero decir es, y bueno, y ahora lo mandan cuando ya Estados Unidos está cortando y cerrando todas las patentes para que las cosas vayan a Estados Unidos. Y tenemos que mandar el avión más encima, casi que de manera secreta, cuando también sabemos que no es secreto. Sí, entendemos su preocupación, alcalde, entendemos su preocupación, es una realidad distinta a la que se vive en Puente Alto y por eso también vamos a seguir muy pendientes de lo que ocurra también de aquí a los próximos días. Le agradecemos esta entrevista. Gracias, alcalde. Buenas tardes.